Entonces, si observamos el yeyuno y el ilion, ¿sí? Estos están enmarcados por el colon. Aquí tenemos el colon ascendente, esquemáticamente aquí colon transverso y el colon descendente, que se va a continuar con el colon sigmoides, que vamos a ver posteriormente en el intestino grueso. Entonces aquí tendríamos las asas de yeyuno e ilion que se fijan a la raíz del mesenterio, que ya habíamos mencionado que se extiende desde la cara lateral izquierda del E2 hasta la articulación sacroiliaca derecha, ¿sí? Y mide aproximadamente 15 centímetros y que en su inicio es poco alto, lo mismo que en su terminación, y en el resto es más alto, y que en su borde libre se van a fijar los 6 metros de intestino delgado de yeyuno y el del ilio. Entonces queda aquí en la región umbilical o en la región del mesogastrio. Se extiende desde la flexura duodeno-yeyunal y va a terminar en la unión de ilio-cecal. Entonces aquí estaría la terminación en el ciego, ¿sí? Donde termina el ilion uniéndose con el ciego. Vamos a observar que el ilion, más o menos a 0.5 a 1 metro de distancia de la unión iliocecal, ¿sí? El ilion va a presentar un pequeño vestigio embrionario que es resto del conducto ónfalo mesentérico. Es un pequeño divertículo, ¿sí? Un pequeño saquito que está presente en el 2 a 3% de la población. Es un pequeño divertículo que llega a medir 5 centímetros, que es el divertículo ilial. Este divertículo ilial tiene importancia cuando da sintomatología, que puede ser sangrado, porque llega a tener características de la mucosa gástrica o también tejido pancreático, y puede provocar sangrado. Y también puede provocar una perforación intestinal o bien una oclusión intestinal. Entonces es el divertículo ilial, o también denominado divertículo de Meckel. Entonces adquiere importancia cuando da sintomatología de sangrado, oclusión intestinal o perforación. Y más o menos decíamos que se encuentra de la unión iliocecal de medio metro hasta 1 metro de distancia y se encuentra en el borde libre del ilio. Ya decíamos que aquí en la raíz del mesenterio se encuentra las ramas, la arteria mesentérica superior, que da las ramas yeyunales e iliales, que posteriormente describiremos en la circulación de la irrigación en forma integral de todo el tubo digestivo. Si vemos la estructura, la histología del yeyuno y del ilion, así como también del duodeno, vemos que tiene una mucosa. Esta mucosa del intestino delgado tiene la característica que si la abrimos la mucosa, esta mucosa presenta unos pliegues, ¿sí? Que son unos pliegues, ¿sí? Semilunares, que antes llamaban las válvulas coniventes, y que abarcan más o menos 2/3 de la luz, ¿sí? Del intestino delgado, ¿sí? Entonces, en un corte presenta unos pliegues así transversales, a veces en forma espiral, que cuando se distiende las asas de intestino delgado, en una radiografía dan el signo de pila de monedas, que es la presencia de estos pliegues, ¿sí? Semilunares, antes llamadas válvulas, válvulas coniventes, ¿sí? Dentro de esta estructura, si hacemos un corte en sentido longitudinal del intestino delgado, veríamos entonces estos pliegues. Y si vemos al microscopio estos pliegues semilunares, observamos que estos pliegues, si los vemos al microscopio, presentan pequeñas vellosidades. Entonces, dentro de estos pliegues hay otras pequeñas vellosidades, que son las vellosidades intestinales en la mucosa del intestino delgado. Si vemos esta vellosidad, vemos
que esta vellosidad está cubierta por su epitelio, que es un epitelio cilíndrico, y que estas células cilíndricas que forman el epitelio de la mucosa del intestino presentan pequeñas microvellosidades. Entonces, todos estos pliegues semilunares con las vellosidades, más estas pequeñas expansiones del citoplasma, del epitelio de las células intestinales, que son las microvellosidades, están incrementando en gran medida la superficie total de absorción del intestino. Entonces, estas serían las características de la vellosidad que presenta las microvellosidades. Y que en el centro se presenta un conducto linfático central, también hay capilares, y estos conductos linfáticos centrales van a desembocar aquí a los conductos, ¿sí?, linfáticos, ¿sí?, que a lo que también se llama el conducto. Este capilar linfático se inicia en forma de un dedo de guante o de ensalle, que es fenestrado, ¿sí?, que es el vaso quilífero, ¿sí? Y también acá, de la base de este epitelio, de la vellosidad, se extiende la muscular de la mucosa, la musculares mucosae, ¿sí? Entonces, la característica de una vellosidad intestinal. Por abajo de la vellosidad tenemos la submucosa, que es tejido conectivo laxo, que tiene un plexo nervioso, así como describíamos en el estómago. Plexo submucoso con fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Sí? Las parasimpáticas del vago, que estimulan las secreciones intestinales. Ahora, entre las vellosidades tenemos unas pequeñas invaginaciones, unas pequeñas criptas, que son las glándulas intestinales. Entonces, entre las vellosidades se encuentran las glándulas intestinales, que van a producir gran cantidad de moco y también de enzimas para la digestión, enzimas proteolíticas, ¿sí?, para la digestión. Entonces tenemos las vellosidades, y entre las vellosidades unas criptas, que son las glándulas intestinales. Por abajo de la submucosa tenemos la capa muscular, y esta capa muscular se dispone en fibras circulares, que son profundas, y fibras longitudinales, que son superficiales. Y entre las circulares profundas y las longitudinales superficiales se encuentra también otro plexo nervioso muscular, ¿sí?, que también está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las parasimpáticas son las que estimulan el peristaltismo intestinal. Y por último, la capa más superficial del intestino, tendríamos la capa serosa, que es el peritoneo visceral. Aquí faltaría comentar también que la mucosa, aparte de presentar estos pliegues semilunares, ¿sí?, de presentar vellosidades, y estas vellosidades con células que tienen microvellosidades, a nivel de la submucosa también se localizan unos nodulillos linfáticos. Entonces se encuentran nodulillos en la mucosa, unos nodulillos linfáticos, que pueden ser solitarios, ahí aislados, pero a veces confluyen, sobre todo a nivel del ilion, y entonces forman unos verdaderos nodulillos linfáticos agregados, que llegan a medir a veces varios centímetros, ¿sí? Y estos nodulillos linfáticos agregados era lo que antes se denominaba las placas de Peyer. Entonces, propiamente, a nivel de la mucosa del intestino delgado, se encuentra una gran superficie de tejido linfático, que es muy importante para la captación de antígenos, de bacterias, y entonces una barrera de defensa, ¿sí? Entonces, esto sería todo a nivel de la submucosa, donde se encuentran los nodulillos linfáticos solitarios, que a veces se forman nodulillos linfáticos agregados, que se denominaban placas de Peyer, y hacen que el intestino sea un verdadero órgano linfático, ¿sí? Si ahora continuamos con lo que sería el intestino grueso, ¿sí?, el intestino grueso, que llega a medir aproximadamente de 1.5 metros
hasta 1.8 metros. Desde el ciego hasta el ano es su longitud aproximada, ¿sí? El intestino grueso tiene la característica de que presenta, ¿sí?, unas pequeñas dilataciones. Y estas dilataciones reciben el nombre de austras. Entonces presenta las dilataciones que son las austras. Y también presenta unas cintillas que son las tenias, que son 3 tenias, ¿sí?, una anterior y 2 posteriores, ¿sí?, y que estas tenias están ausentes en lo que sería el recto y canal anal, lo mismo que en el apéndice vermiforme, pero el colon, en el ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente y colon sigmoides, están presentes estas tres tenias, que es lo que se considera una tenia libre, una tenia omental, que es donde se va a fijar el aumento mayor en el colon transverso, y la tenia donde se va a fijar el meso, que es la tenia mesocólica, que también está en el colon transverso. Lo mismo que en el colon sigmoides. Entonces, una tenia libre, la tenia mesocólica y la tenia omental, ¿sí? Otra característica es que en los bordes de estas tenias hay unos pequeños saquitos llenos de grasa que están en el tejido subseroso, por abajo de la serosa del colon, que son los apéndices epiploicos, ¿sí?, o apéndices omentales. Entonces tengo aquí los apéndices epiploicos que se encuentran subserosos y llenos de grasa, o apéndices omentales, aquí en los bordes de las tenias, ¿sí? Bien, entonces el ciego, que se localiza en la región inguinal derecha en relación con la fosa ilíaca interna del hueso coxal, este ciego, ¿sí?, es una especie de un fondo de saco, llega a medir un promedio de 7 centímetros y se localiza inmediatamente por abajo del orificio ilial, que estaría el orificio ilial donde está la unión iliocecal. Aquí, a nivel del orificio ilial, se encuentra una pequeña elevación redondeada de la mucosa que forma la papila ilial. Aquí está la papila ilial, que antes se denominaba la válvula iliocecal, que presenta sus dos labios, ¿sí?, su labio superior, su labio inferior, ¿sí?, o labio iliocecal superior y su labio iliocecal inferior, y que en conjunto forman la válvula ilial, ¿sí?, o la papila ilial, antes llamada válvula iliocecal, ¿sí? Vamos a observar que hacia la cara posteromedial del ciego encuentro el nacimiento del apéndice vermiforme. Entonces se encuentra en la porción posterior y medial del ciego, ¿sí?, el apéndice vermiforme, que llega a medir hasta 9 centímetros, 9 a 10 centímetros, y tiene gran cantidad de tejido linfático en su linfoide, en sus paredes, ¿sí? Y que en la anatomía de superficie podríamos proyectar este orificio del apéndice vermiforme, lo podríamos proyectar. Si ponemos la pared anterior del abdomen, ¿sí?, aquí el ángulo subcostal, y aquí estaría la región del ligamento inguinal. Entonces, de la espina ilíaca anterosuperior hacia la cicatriz umbilical, del lado derecho trazamos una línea, ¿sí?, y la dividimos en tercios. Entonces, la unión de los 2 tercios mediales con el tercio lateral, aquí es donde se encontraría este orificio del apéndice vermiforme, ¿sí?, que antes se denominaba el punto de McBurney, o ahora simplemente el punto, ¿sí?, apendicular. Aquí está el punto de McBurney, o punto, ¿sí?, ¿sí?, apendicular, ¿sí?, en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo de esta línea que va de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior.
superior. Este sería el sitio donde se haría la incisión en un caso de una apendicitis no complicada, el punto de Maburney o punto apendicular. Hay que tener presente que en la base del apéndice se unen las tres tenias que estábamos hablando, la anterior, la tenia libre, y las dos posteriores, ¿sí? La del mesoapéndice y el apéndice, que la mesoapéndice, que sería la posteromedial, y otro apéndice lateral y posterior. Aquí se fusionan las tres tenias, perdón, la tenia, la tenia mesial, ¿sí? ¿Sí? O la omental, ¿sí? Y la mesocólica y la libre se están fijando aquí en lo que sería la base del apéndice, ¿sí? Y es una forma como el cirujano puede identificar, sobre todo si hay una perforación del apéndice, ¿sí? Las puede localizar donde se fusionan las tres tenias aquí en la cara postero-medial del ciego. Hay que tener presente que el apéndice presenta un pequeño pliegue peritoneal, que es el mesoapéndice, donde iría su arteria apendicular, que es la que tiene que ligar el cirujano para hacer la apendicectomía. Si continuamos con el colon ascendente llega a medir 20 centímetros, se encuentra en el flanco o en la región lateral derecha y termina aquí en esta flexura, que es la flexura cólica derecha o ángulo cólico derecho, que se relaciona con el hígado, pues se llama el ángulo hepático derecho. Posteriormente, ¿sí? Continuamos con el colon transverso. Este colon transverso es muy largo, llega a medir hasta 50 centímetros y es móvil. Hay que tener presente que el colon ascendente, ¿sí? Solamente en el desarrollo embrionario al cuarto mes es intraperitoneal, pero posteriormente se absorbe el mesocolon ascendente y queda retroperitoneal. Entonces este está cubierto por el peritoneo parietal en el retroperitoneo. Pero llegamos al colon transverso y el colon transverso presenta un pliegue peritoneal que sería el mesocolon transverso, que tiene un extremo izquierdo inferior y un extremo derecho que es superior. Ese sería el mesocolon transverso. Y el colon transverso sufre una rotación hacia adelante, ¿sí? De tal forma que se encontraría, ¿sí? Las tenias posteriores, ¿sí? Tendríamos una tenia posterior superior, que es la tenia, ¿sí? mesocólica, y una tenia posterior pero inferior, donde estaría la tenia omental, que es donde se va a fijar el aumento mayor. Y esto es debido a la rotación que hace el colon transverso hacia adelante. Entonces quedarían la tenia anterior, queda aquí abajo, que es la tenia libre, la tenia del omental y aquí la tenia mesocólica. Aquí se fija el mesocolon transverso y aquí es donde vendría fijándose ese delantal, que sería el aumento mayor, que viene de la curvatura mayor del estómago. Y aquí abajo quedó la tenia libre. Posteriormente tengo la flexura cólica izquierda, que se relaciona con el vaso, que está más alta, pues el ángulo esplénico. Para continuarse con el colon descendente. Este colon descendente llega a medir también aproximadamente 50 centímetros, se encuentra en el flanco o en la región lateral izquierda y también es retroperitoneal. Y posteriormente nos continuaríamos con lo que sería el colon sigmoides. Este colon sigmoides mide aproximadamente 40 centímetros y se dirige desde la región inguinal izquierda, es decir, en relación con la fosa ilíaca izquierda del hueso coxal, se va dirigiendo hacia la derecha, cruza la línea media, ¿sí? Para volver otra vez hacia el lado izquierdo y otra vez pasa la línea media y después regresa hacia la línea media para continuarse con el recto a la altura de la tercera vértebra sacra. Entonces la característica del colon sigmoides.
Y este colon sigmoide sí presenta un pliegue de peritoneo, que va a ser el mesocolon sigmoides, ¿sí? Y este mesocolon sigmoides va a estar limitando, ¿sí?, esta pequeña pues fosita, ¿sí?, la fosita intersigmoidea o el pliegue intersigmoideo. Entonces aquí tenemos este pequeño pliegue intersigmoideo que en el retroperitoneo, en el fondo de esta pliegue intersigmoidea, se encuentra el paso del uretero del lado izquierdo, ¿sí? Por último, ya cuando el colon sigmoide se une al recto, propiamente desaparecen estas dilataciones que decíamos, las austras, y también desaparecen las tenias. Si estudiamos la estructura del colon, vemos que su mucosa, a diferencia de la mucosa del intestino delgado, carece de estos pliegues semilunares o semicirculares. Entonces la mucosa se observa que presenta aquí nada más unos pliegues transversales que se interponen entre dos austras, las dos austras, ¿sí?, unos pliegues aquí transversales, y observamos que la mucosa parece que estuviera claveteada, ¿sí?, como si le hubieran agarrado varios orificios con un clavo, ¿sí?, y que si la estudiamos presentan estas invaginaciones que son las glándulas del colon, las glándulas intestinales del colon, ¿sí?, donde se va invaginando la mucosa con su epitelio cúbico, ¿sí?, carece de vellosidades, pero las células sí presentan microvellosidades. Entonces ni tiene válvulas o pliegues semilunares o válvulas coniventes, ¿sí?, no tiene vellosidades, pero sí tiene microvellosidades. Tiene sus glándulas intestinales que producen gran cantidad de moco, es donde se absorbe gran parte del agua, ¿sí?, que va por el intestino, y es donde se realiza la compactación de la materia fecal, de las heces fecales. En la mucosa presenta también algunos nodulillos linfáticos, pero siempre son solitarios, no forma nodulillos linfáticos agregados que denominamos las placas de Peyer. Tiene su submucosa, su capa muscular, circular interna, longitudinal externa, y su capa más superficial, la capa serosa, con su plexo nervioso submucoso y plexo muscular. La capa serosa es la capa más superficial, pero hay que tomar presente que los órganos que quedan retroperitoneales nada más están cubiertos por serosa en su cara anterior, mientras que el resto de sus caras están cubiertas por tejido conectivo, que sería la adventicia, como sería el colon ascendente, el ciego, y el colon descendente.